Cooperativa de Ahorro y Crédito presenta El Mostrador es la clave. A esta hora, El Mostrador, el primer diario digital de Chile, se une a la clave para presentar El Mostrador es la clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. El Mostrador es la clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Hola, muy bienvenidos a esta mañana de miércoles 31 de marzo, siendo las 8:02 de la mañana. Y pronóstico del tiempo, se espera una máxima de 24 grados y un día despejado, variando a nubosidad parcial. Intensa jornada en el Congreso para sacar adelante la postergación de elecciones. El gobierno reconoce que hay que poner más mano dura con los permisos, porque parece que no hubiera cuarentena, señalan. El proyecto ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, por las Comisiones Unidas del Gobierno Interior y Constitución de la Cámara de Diputados, con 23 votos a favor y 1 en contra, instancia que ahora debatirá las indicaciones que se le hicieron al proyecto antes de pasar a la sala. Otros titulares. Inédita reunión de presidenciables y dirigentes desde la DC al Frente Amplio. Acuerdan abrir diálogo programático. Eso en la oposición. MinSal reporta 5.394 nuevos contagios de COVID-19 y positividad nacional vuelve a superar el 10%. Acuerdan ampliar el IFE, ingreso familiar de emergencia, a 80% de familias más vulnerables y oposición pretende extender protección social a otros grupos. Gobierno confirma que mantendrá permisos de desplazamiento, los que estarán disponibles para los días de Semana Santa. Esos fueron los titulares. Ahora iremos a una conversación con Hernán Leyton, periodista de política del Mostrador. ¿Cómo estás, Hernán Leyton? ¿Cómo te va, Federico? Muy bien, gracias. Hernán, tú firmaste hoy día la nota del primer titular del Mostrador que dice así: ¿quién paga la cuenta? Los errores y responsabilidades de la moneda sobre el peor momento de la pandemia. Tan. Cuéntanos un poco, por favor, de tu reporteo, que hay detrás de este titular, qué significa, por qué titulaste así. Esto lo trabajaste junto con el periodista Felipe Salé. Cuéntanos un poco. Así, lo trabajamos con Felipe. Bueno, esto tiene que ver principalmente con quién paga por los errores finalmente, porque acá las decisiones que se adoptan, de acuerdo o no puede estar uno con ellos, son siempre de carácter político, y está bien que así sea. Pero es decir, hay varias elucubraciones antes de apostar por una u otra medida, más allá de este discurso que se habla, donde siempre la salud es lo primero. Bueno, hay otras consideraciones también, y así lo han evidenciado también otras autoridades, y ahí ya cada uno puede estar más o menos de acuerdo. Es cosa de recordar algunos episodios para empezar a hacer un poco de contexto. Cuando estábamos en el pic de la primera ola, instalaron esto del retorno seguro, recordemos, con instructivo para los funcionarios públicos para retornar a sus funciones directo en la oficina, y esto fue un reconocido error hasta por las propias autoridades de gobierno. Esto tuvo trágicas consecuencias. Después de la salida de Mañalich, de ese tortuoso último periodo del exministro, la llegada de París llega con este discurso de la ley de mejoría, no sé si bien lo recuerdas, pero eso... Han habido, tantos conceptos, unos después de otro, uno tras otro, que ya, los tengo enredados, todos los conceptos. Sí, es verdad, cuesta hacer el orden cronológico y recordarse exactamente cada uno, pero cuando recién llega a París, él llega con un discurso de una ley de mejoría, y eso también es una decisión política para darle un poco de aire al gobierno, en voz del gobierno, para darle algo de expectativa también a la población. Aquí todos sabemos que cada decisión que se toma tiene tres considerandos mayores, que tiene que ver con la salud, también con la salud mental, que ese es el argumento de por qué se pasó este permiso de vacaciones tan cuestionado a estas alturas, y también la económica. Eso es así. Todo esto envuelto en un programa paso a paso
que si uno le pregunta a cualquier persona que se encuentre en la calle o al almacenero de la esquina de su barrio, difícilmente se lo va a poder explicar y difícilmente alguien le diga que lo entiende realmente. Entonces, acá empezamos a hablar ya un poco de las responsabilidades que tiene una administración específica, porque claro, el discurso del gobierno es: esto es una pandemia mundial, en las economías más fuertes y los países más desarrollados también hay grandes problemas, ya han habido colapsos. Y es verdad, tiene también parte en razón eso, pero eso no quita la responsabilidad del trabajo interno que se ha hecho. Acá tenemos, en cuanto a la comunicación de riesgo, contradicciones que terminan por hacer del comportamiento de la gente una excusa para el gobierno para después reafirmar las malas citas. O sea, recordemos, en fase 2 en un momento no se podían abrir restaurantes con terraza, después se puede. En un momento no se podían los gimnasios, después se puede y se cierran. Lo mismo con los cines. Están las presiones de otro tipo que... No, oye, y dentro de los absurdos, agrégale lo de los casinos. Es decir, oye, en plena fase 2, teniendo que recluirse durante el fin de semana, se autorizó a abrir los casinos, a entrar a los casinos, que son espacios cerrados por definición, ¿no? Tal cual. Y ahí se vincula con el tema de si tiene o no algún conflicto de interés el presidente de la República con los casinos, para hacer un vínculo con un tema que ha estado muy caliente durante las últimas semanas, ¿no? Por supuesto, uno de los... Más que no con los casinos en general, sino que con Enjoy en particular. En ese caso, claro, salta esa arista. Están las presiones, recordemos, de la Iglesia. No se podían hacer reuniones de carácter religioso, y después de la presión de la Iglesia sí se puede al día siguiente. Se abren los malls, pero el metro está abierto. Entonces, tenemos un sinnúmero de contradicciones que tiene la población, una confusión extrema. Tenemos el tema, recordemos, que evidencian una vez más el poco conocimiento que tienen algunas autoridades de la realidad chilena para hacerse cargo de políticas públicas en mitad de la pandemia. Cuando se cierran las ferias libres y hablan del delivery, que después de la presión a la tarde siguiente dicen que son un fin de semana. Así un sinnúmero de ya no podemos decir anécdotas, de determinaciones que terminan confundiendo a una población que han transformado esto en un desastre comunicacional. Entonces, acá quien responde, por lo menos hasta el momento, no ha respondido ni pagado los platos ni asumido una responsabilidad política a nadie. Hay que considerar que estamos en el peor momento de la pandemia. Eso nadie lo puede dejar de lado. Pero, bueno, podemos seguir ahondando en este tema. ¿Y por qué no ahondamos en las responsabilidades? De acuerdo al reporteo y a la nota, ¿quiénes son realmente los responsables? Ayer algo conversamos de esto, pero siempre hay que seguir poniéndole el foco, porque no puede ser que equivocaciones tan gruesas, que muchas veces le cuestan hasta la vida a una persona, haya tanta liviandad para no asumir responsabilidades. Por eso, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública y del trabajo de prensa, es bueno ir poniendo el foco en las responsabilidades, ¿no? Bueno, las responsabilidades acá siempre van a ser políticas. Recordemos, el lunes lo decía acá en esta misma radio Mario Desbordes, que el tema del aplazamiento de las elecciones tiene que ver con una falta de conducción política. Porque acá hay dos cosas que se le reconocen al gobierno en toda esta pandemia. Uno es la ampliación de camas durante la primera ola, y lo otro es el tema de los contratos con los laboratorios y la vacunación que se está llevando muy rápida y raudamente acá a la población. Pero entonces, acá el gobierno vuelve a tropezar consigo mismo, y también la figura del presidente vuelve a tener su papel, y el poder del segundo piso vuelve a tener su influencia, porque tenemos el tema de las vacunas, pero esto se acompañó de un discurso de un éxito brutal. Teníamos al presidente en cámaras en vivo yendo al aeropuerto a recibir cada una de las llegadas de las vacunas. Teníamos al presidente mencionando las vacunas, y después el ministro Páez felicitando al gobierno en cada una de sus intervenciones. Pero esto nunca vino acompañado de un discurso de advertencia para un eventual mejor comportamiento, para recordar cómo se tiene que comportar la ciudadanía, del mismo calibre del exitismo. Entonces, después acá caemos en este juego de estamos todos bien, vamos para adelante, no recordar de cómo se tiene que actuar en la mitad de una pandemia, y después pasa que estamos en uno de los peores momentos y la gente no tiene conciencia de la realidad, de la magnitud, y el gobierno culpa al actuar de la ciudadanía. No hay autocrítica. En el reporteo pudimos dar cuenta de que por lo menos costó mucho encontrar algún tipo de grado de autocrítica. El gobierno está muy convencido de que lo está haciendo bien. Entre sus propios pares
el discurso es bastante optimista. Eso a uno le puede parecer extraño, pero hay veces que cuando uno está en crisis, la única forma quizás de encontrar un abrazo, algo de calor, es convenciéndose que están haciendo las cosas bien. A mí me tocó hablar con gente de La Moneda, y cuando se le preguntaba por la apuesta económica del gobierno para sortear esta cuarentena para la región metropolitana y también para todo Chile, y ellos están convencidos de que esta apuesta del presidente se hizo a tiempo, pero la realidad dice que ya estamos en la cuarentena de toda la región metropolitana. Tenemos a varias otras regiones y ciudades con cuarentenas muy largas y todavía no se aprueban los apoyos económicos, pero para el gobierno igual se hicieron bien las cosas a tiempo. Entonces, acá hay un problema mucho mayor y que tiene que ver con un déficit político muy amplio, y eso es entendido así por lo menos desde el propio oficialismo. Estas no son mis palabras. Hablan de un débil comité político. Oye, Nan Leighton, periodista de política del Mostrador, con el que estamos conversando a esta hora, 8:13 de la mañana, en el Mostrador en La Clave. Nan Leighton, todo lo que tú mencionas habla casi de realidades paralelas, ¿no? Sí, así es. Lo que vive la ciudadanía y lo que piensa y vive el gobierno. Sí, mira, ahí me gustaría citar, y lo traemos en la nota también, le preguntamos cómo tomaba o cómo analizaba el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristian Leporati, la comunicación de riesgo del gobierno, y dame un minuto para citarlo textualmente. Él dice: el gobierno confundió la gestión de riesgo con la gestión de crisis. No son lo mismo. Me explico, dice Leporati. Todo el tiempo que debieron emplear en modificar hábitos y conductas ciudadanas bajo un escenario pandémico, con campañas de educación para prevenir la vulnerabilidad que se ha dado en las ferias, malls, vacaciones, verano, no es otra cosa que construir riesgo. Fue usado por el gobierno en fortalecer y construir una performance de poder político que se expresó en un decisionismo exacerbado. Mucho voluntarismo inicial del presidente y el exministro Mañalich, que terminó desgastando a ambos, aparte de producir una sensación de victoria permanente, lo que incrementó bajo la gestión del ministro París con la vacunación. Eso es parte de lo que dice Cristian Leporati, y tiene que ver con lo que veníamos conversando antes, cómo el gobierno no se hizo cargo del comportamiento de la ciudadanía. Después la ciudadanía logra cierto tipo de comportamiento cruzado con un discurso bastante exitista. Recordemos, el presidente Piñera decía que estábamos mejor preparados que Europa antes de la primera ola y de que habíamos detectado el virus muy tempranamente, pero acá se cae cuando queremos buscar los fundamentos reales de las razones, donde obviamente no existe autocrítica ni responsables políticos todavía, en los errores quizás más grandes que tiene el gobierno en esto, más allá de la comunicación de riesgo, donde ha sido un desastre, porque la población no entiende nada. Tiene que ver con que hay dos factores que son en una pandemia, y así lo han establecido especialistas, así se ha dado la experiencia comparada, que son el evitar de que esto llegue a la clínica. Y esto es a través de la trazabilidad y aislamiento, y son los dos más grandes pecados que tiene este gobierno, porque recordemos, en una entrevista lo cuestionaba la propia hija del presidente Sebastián Piñera, que tiene un alto cargo como médica en un hospital. No hay trazabilidad a la altura de las circunstancias y menos aislamiento. Entonces, acá, bajo esas no aplicación estricta de aquellas políticas públicas, estamos donde estamos también. Y volvemos en el círculo a quién es el responsable, quién paga los platos rotos. Acá lo estamos haciendo todos bien, lo estamos haciendo todos mal. Bueno, en el gobierno todavía creen que las cosas se están haciendo bien, que están a tiempo y que están leyendo bien los temas. Después podemos pasar al aplazamiento de las elecciones. ¿Por qué no nos cuentas un poco, tú que cubres política, en qué va el proyecto de reforma constitucional para aplazar las elecciones? Porque se está vinculando, la oposición y otros personeros lo han vinculado a cumplir con medidas o ampliar o mejorar las medidas económicas que permitan enfrentar la pandemia por las familias y las pymes, porque claro, se aplazan las elecciones porque hay que enfrentar la pandemia, y hay que enfrentar la pandemia con cuarentena. ¿Y de qué va a vivir la gente? Esa es la lógica, ¿no? Entonces se le exigen al gobierno, para darle el ok a los aplazamientos, que mejore las medidas económicas, los socorros, los apoyos a las familias y a las pymes. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos un poco.
Bueno, hay harto más que eso, porque si bien en la oposición partió poniendo un piso bien alto para abrir la negociación, recordemos el discurso de Yasna Proboste, que sirvió para abrir la discusión, porque el presidente Piñera también se abrió en esta reunión que tuvieron el lunes, en el saludo protocolar. También desde el propio oficialismo le ha pedido al gobierno ampliar las ayudas. Ayer se reunió la directiva de la UDI temprano en Palacio de la Moneda y salió hablando también de ampliar el nivel de beneficio de este bono de clase media y también de abrir un poco el IFE. O sea, acá es el propio oficialismo el que también le pone condiciones a su propio gobierno. Ayer se aprobó en particular esto de aplazar las elecciones, pero hay dos temas por lo menos que se están cruzando y están generando bastante ruido. Nosotros lo habíamos advertido, recuerda Federico, el lunes, de lo complejo que iba a ser esta discusión por todos los efectos cruzados que tiene una determinación como esta y lo tardío que se hizo. Esto es palabras del propio oficialismo. Se hizo muy tarde, sin consulta, sin trabajo legislativo. Acá hay que recordar que los parlamentarios son todos políticos, para el que le guste o no le guste, pero son todos políticos y todos tienen su candidato, todos tienen su carta en un año electoral bastante amplio, se viene la mega elección. Entonces acá generó un choque y roce muy duro con el propio oficialismo, que son los propios que le están poniendo trabas ahora a la discusión. Y uno de los grandes cruces que se está aún por resolver y donde la oposición cuestionó su voto para la votación en particular de hoy en sala, tiene que ver con que en el proyecto del gobierno se propone la suspensión de las campañas por 2 semanas, hasta el 29 de abril. Pero en el oficialismo votaron en contra de aquello porque ellos encuentran que debiese seguir en la campaña funcionando hasta el 15 de mayo, si no me equivoco, es donde el gobierno apuesta que se lleve a cabo la mega elección. Y esto volvió a locos a todos en la oposición. ¿Por qué? Ayer había una reflexión del analista político de Claudio Fuentes, todos lo conocemos acá por lo menos en el diario, que decía que si seguimos la tradición y lo que se conoce por aporte hasta el momento, es la centro derecha la que tiene más plata para hacer campaña. Entonces, seguir con la campaña, alargando el plazo, era un beneficio más para los candidatos de la centro derecha. Esto enredó toda la discusión porque obviamente de la centro izquierda creen que acá hay una estrategia de fondo, que el aplazamiento de elecciones tenía la ventaja para sus candidatos como fondo de la decisión. Eso ya es la interpretación de que le pueden dar unos votos, pero lo cierto es que la votación en contra de la restricción de campaña fue de parte del propio oficialismo. Oye, Hernán Leighton, ayer vamos a conversar más adelante en este programa de hoy de Mostradores en la Clave un poco más de este tema, pero me gustaría que tú, como periodista que cubre el área política, nos cuentes un poco de la inédita reunión de ayer de los presidenciables y dirigentes de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, comunistas incluidos, donde se acordó abrir un diálogo programático. Cuéntanos los dimes y diretes de esa reunión, que debe haber tenido muchos. Sí, han habido 2 inéditas reuniones. Una se dio, si no recuerdo si es lunes o martes, bajo el alero de Yasna Proboste, para aunar la posición de la oposición frente a la propuesta del gobierno. Ya había habido acercamientos durante el fin de semana, y luego se da esta convocada por el presidencial y presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que generó mucho roce interno antes, porque acá hay 2 cosas. Obviamente, uno es la avidada que se pega el presidente del Partido Radical para marcar posiciones, pero el problema que creo es que esto fue inconsulto, entonces dejó a varias en posiciones muy incómodas, principalmente a quienes eran más reticentes a participar de esto en un inicio, que fueron los candidatos del PPD, la DC, Aldo Muñoz y Jimena Rincón, quienes acusaban un despropósito sentarse en la misma mesa con la candidata Pamela Giles. Pero finalmente, y luego de un trabajo soterrado, se sentaron representantes de todo el arco de la oposición, y a lo que llegaron, luego de, como titulaba la tercera ayer, luego de una catarsis de varios rostros, de varios presidenciales, de varios protagonistas de la oposición, fue generar un equipo de carácter programático para intentar llegar a esto que hemos escuchado tan reiteradamente, pero que parecen ya palabras al viento, de los mínimos comunes para una eventual primaria bastante amplia. Una postura que parece más bien voluntarista, que en el discurso hacia la calle cae quizás más lindo para quienes aún se sienten representados por el sector, pero que en la que no todos están de acuerdo, pero se está trabajando. Es un primer mínimo paso, para algunos algo tardío, para otros hay que
hay que leerlo como un paso hacia adelante en un momento en que nada se esperaba que pueda llegar hasta ese nivel. No podemos adelantar lo que va a suceder acá, no sabemos si este grupo programático va a dar cuenta de determinaciones reales que puedan llegar a cambiar la dirección de la propia oposición. Va a haber que ver, el viernes es la primera reunión y vamos a tener que ver. Ahora, la experiencia dice que han habido luces de vez en cuando, pero estas no se demoran mucho en empezar a apagarse. El nivel de violencia en el discurso y en el ataque entre unos y otros para lograr posicionarse mejor, unos y otros, ha sido bastante común durante el último tiempo en la oposición, y si esto va a seguir así, difícilmente va a poder avanzar, pero vamos a tener que ver. Esto es una historia que se está construyendo, es imposible adelantar el comportamiento que va a tener la oposición, si esto tiene más de máscara, esto tiene más de voluntarismo o esto tiene más de una convicción real de mayoría. Y tu impresión como periodista que cubre el área de la política y moneda, tu impresión es que detrás de esto ahora sí hay un ánimo de unidad o de hacer cosas juntos, y lo que tú lo dijiste al final de tu frase, de ganas de conquistar el poder, ¿no? De ganar las presidenciales y ganar las elecciones de gobernadores, etcétera, etcétera, o es solo mostrarse un poco más unidos que antes. Se le ve en ese sentido, no digo necesariamente llegar a una primaria única, que se ve muy, muy difícil, pero sí ganas de ganar la elección, cosa de ponerse de acuerdo, y si no hay primaria única en la segunda vuelta, claro. Apoyo total en fin, ¿se ve ánimo? Ánimo podríamos decir que se ve porque, como tú decías, es inédita esta reunión, nadie pensó que se podía llevar a cabo. Entonces eso es un punto de luz para la oposición, eso es así. Ahora, es decir, hay convicción ahora, oye, por fin dentro de la oposición, de que si no se juntan y no se ponen de acuerdo pueden perder la elección, no obstante que la sumatoria son más que la derecha, pero para eso tiene que haber sumatoria. Claro, yo no sabría si poner la palabra convicción de frente. Yo creo que se vieron puestos en un escenario bastante complejo, en el que los puso Carlos Maldonado, en el que era muy difícil restarse, porque ya todos los días se sabían de nuevos personeros que iban a aparecer, se estaba representando todo el arco. Entonces, más allá de que tu convicción haya sido a favor o en contra, era muy difícil como señal no sumarse a esa mesa. Te iba a complicar mucho, porque después no tenías cómo sostener el discurso de la unidad más amplia, que es con el que todos, por lo menos, salen a la calle a responderle a los medios. Hay que ver cuánto de presión y de no quedarse abajo del tren hay, y cuánto de convicción. Hoy día en el mismo diario, en El Mostrador, tenemos una columna del expresidente de la ADC y exministro Ignacio Walker, que obviamente no tiene la influencia de años atrás, pero no es menor, sigue siendo una voz dentro de sectores de la ADC donde él está en total desacuerdo con la unidad del arco completo, y su argumento es que la unidad del arco completo de la centroizquierda es izquierdizarse, y eso para él, en conclusión, es entregarle el centro a la derecha. Es una de las tantas lecturas que hay. Obviamente sabemos que él es del ala más conservadora de la democracia cristiana, pero esta ala más conservadora de la democracia cristiana fue la que llevó las riendas de la propia ADC durante todo el primer periodo de Sebastián Piñera, y que terminó rompiendo las confianzas al interior de la oposición. Es decir, todavía tiene y existe un cierto poder de influencia, más allá de que la democracia cristiana haya intentado virar en este último año. Bueno, fueron tan influyentes que incluso en el segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvieron el Ministerio del Interior con Jorge Burgos, y que en la práctica atornilló al revés del gobierno al gobierno. Fue una especie de quinto, ¿cómo se llama? El caballo de Troya, el regalo envenenado, ¿no?, de la democracia cristiana al gobierno de Bachelet. Jorge Burgos, que atornilló al revés, ¿no? No, claro, sí, cuando nos tocaba reportear ese gobierno, varios personeros del propio Ejecutivo señalaban como uno de los máximos errores de la administración el haber sentado a Jorge Burgos ahí, porque sentaron en el Ministerio del Interior, es decir, el brazo y conducción política, a una persona que estaba en contra de las reformas que estaba planteando el gobierno. Pero quienes lo defienden recuerdan que el tándem que quisieron situar para entregar la señal quizás al mundo empresarial y de derecha de que esto no era una raza izquierdista, como algunos lo planteaban, fue, recordemos,
sentar a Rodrigo Valdés en el Ministerio de Hacienda, a Jorge Burgos en Interior, como una señal para el sector más moderado y empresarial. Ahora, en la lectura política, claro, sentaron al brazo político de la ADC anti-reforma, que era de alguna manera la línea de flotación del gobierno, era la propuesta de por qué este gobierno tenía ciertas convicciones y de por qué había llegado como llegó. Para terminar este bloque, Hernán Leyton, cuéntanos qué rol está teniendo Gabriel Boric en la oposición desde que lo ungieron algunos partidos, entre ellos Revolución Democrática, en general el Frente Amplio como precandidato a la presidencia. ¿Ha jugado el rol de puente esa reunión que convocó Carlos Maldonado del PR a todo el arco de la oposición, de Democracia Cristiana a Frente Amplio, Partido Comunista incluido, que se realizó ayer? ¿Hubiera sido posible sin Gabriel Boric en el Frente Amplio? No te podría dar la respuesta si esto se hubiera dado o no con o sin Gabriel Boric. Habría que ver la dimensión que está teniendo su candidatura. Lo que sí, él está ocupando un espacio, jugando un rol que no lo estaba logrando más allá del discurso a lo personero, y que es el de, ¿cómo poder decirlo?, el de buscar una unidad un poco más allá de las palabras, es decir, a través de la gestión. O sea, el gesto que tiene ayer Gabriel Boric fue muy bien leído en esta reunión. Él lo que hace es pedir perdón por no haber apoyado antes la candidatura de Alejandro Guiller, algo que sorprendió a muchos, porque recordemos, la postura del Frente Amplio era totalmente anti la candidatura de Alejandro Guiller en su momento, en la mayoría, por lo menos en las bases. Esto habla de un propósito de esta candidatura que busca mascarle votantes tanto a la izquierda como a la centroizquierda. Es interesante la aparición de Gabriel Boric, pero hay que dejar pasar un poquito de agua para ver cuál va a ser la real influencia que va a tener, porque una cosa son los propósitos, otra cosa el rol que se quiere jugar, y es cuántos te siguen. Pero hasta ahora, la evaluación que se ha hecho de su rol como candidato presidente del Frente Amplio ha sido bien valorada por amplios sectores. Siendo las 8:29, nos vamos a ir a una breve pausa en el Mostrador en la Clave, y con Hernán Leyton, periodista del Mostrador, seguiremos conversando a la vuelta. Conversaremos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Nos vemos en unos segundos. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.